Buenas tardes, compañeros y profesor. El día de hoy, el equipo 1, que está conformado por Delgadillo Oliva Fernando, Cruz Saavedra Marco César, García Díaz Karen Itzel, Hernández Galicia Aranza Silvia, Pineda Román José Andrés y Plantón Sánchez José Manuel, les hablaremos sobre el asma. Buenas tardes, compañeros. Yo soy José Andrés Pineda Román y voy a comenzar a hablarles acerca del asma. Ahora, ¿qué es el asma? Lo que se sabe del asma es que es una enfermedad crónica muy frecuente y potencialmente grave. Esta presenta síntomas como respiración sibilante, falta de aire, opresión en el pecho y tos. Estos síntomas varían con el tiempo, frecuencia y intensidad. Un dato curioso es que en mayo se celebra el Día Mundial del Asma. Bien, ahora, ¿qué es lo que causa esos síntomas? Pues esos síntomas se asocian a un flujo de aire expiratorio variable. ¿Qué es lo que queremos decir? Que es la dificultad para expulsar el aire fuera de los pulmones debido a una broncoconstricción, o bien el engrosamiento de las paredes de las vías respiratorias y a un aumento de la mucosidad. En esta imagen podemos observar a unas vías respiratorias en normalidad, por decirlo de alguna manera. Se encuentran la luz normal, y del lado derecho tenemos a unas vías respiratorias o unos bronquios totalmente en constricción. Ok, ahora vamos a revisar la epidemiología de esta enfermedad. Se calcula que en el mundo el asma afecta a 300 millones de personas. En México, la prevalencia oscila entre un 5 y 12% de la población. Es principalmente habitual en pacientes de edad pediátrica. Bueno, en esta imagen tenemos una representación de la distribución de esta enfermedad, y dice que países según su tasa de casos fatales por cada 100,000 asmáticos. Tenemos esta representación de colores que nos indica la gravedad por la que pasa el país. Y como vemos, en México estamos en color rojo. Esto debido a que el 80% de los casos no son controlados o no se tratan. Esto quiere decir, por ejemplo, que de 10 asmáticos solamente 2 se tratan y los 8 restantes no lo hacen. Bueno, ahora vamos a revisar los factores de riesgo. Se sabe que esta enfermedad es una combinación entre una predisposición genética y la exposición ambiental que pueden provocar reacciones alérgicas. Estos factores de riesgo son, por ejemplo, ácaros de polvo que se encuentran entre las sábanas de nuestra casa, fármacos o medicamentos como el ácido acetil salicílico, antiinflamatorios no esteroideos y betabloqueantes, los cigarrillos, la contaminación atmosférica, cambios climáticos como temperatura y humedad, infecciones virales, mascotas, su caspa, polen, el moho, entre otros. También se debe a factores emocionales, así como a la exposición de sustancias irritantes. Es tan grande el impacto de esta enfermedad que se han creado diversas instituciones para su control y manejo, como la Global Initiative for Asthma, que es GINA por sus siglas en inglés. Esta se estableció para aumentar la concientización sobre el asma entre los profesionales de la salud, autoridades de salud pública y la comunidad. Esto fue para mejorar la prevención y manejo a través de un esfuerzo mundial coordinado. Bueno, ahora la clasificación que se le da a esta enfermedad.
Esta clasificación es tomada de la guía que fue elaborada por la institución antes mencionada. Esta indica que se puede clasificar en controlada o no controlada, en un riesgo futuro para un desenlace menos favorable, basada en gravedad, que podría ser intermitente, persistente, leve y moderada grave, basada en origen, endotipos, fenotipos, alergia o no alérgica. Bueno, eso sería todo por mi parte. Ya mis compañeros les hablarán más detalladamente acerca de muchos de estos términos que yo les comenté de manera muy general. Buenas tardes, compañeros y maestro. Mi nombre es Marco César Cruz Saavedra y yo les voy a hablar sobre los fenotipos del asma. Bueno, según la Guía Española para el Manejo del Asma, se puede dividir los fenotipos en la siguiente forma: de tipo clínicos o fisiológicos, relacionados con desencadenantes, y del fenotipo inflamatorio. Estos a su vez se van a subdividir de diferentes formas que vamos a ver a continuación. La primera clasificación de fenotipos se da en los clínicos y fisiológicos. Estos se dividen a su vez en el asma grave. Bueno, el asma grave puede referirse como a los pacientes con dificultad para alcanzar el control en un ataque de asma. Esto quiere decir que un ataque de asma grave no mejora con los tratamientos y puede convertirse a su vez en una emergencia que pone la vida de nuestro paciente en riesgo. También existe el asma con exacerbaciones graves. Estos son episodios o ataques de asma que se caracterizan principalmente por el aumento progresivo en la dificultad para respirar. Este aumento al mismo tiempo es exponencial y bueno, los principales síntomas son la sensación de falta de aire, tos y silbaciones. Las silbaciones son aquellos ruidos que provoca un paciente al respirar, como lo son silbidos o chillidos al momento de querer respirar. También tenemos el asma refractario al tratamiento. Este hace referencia a sujetos que, tras haber confirmado un diagnóstico de asma, requieren un tratamiento alto o en altas dosis de corticosteroides inhalados, y a su vez requieren un segundo fármaco controlador de este primero, o también llamado corticosteroides sistémicos, para prevenir de esta forma una pérdida del control de la enfermedad. También podemos tener el fenotipo de asma de inicio precoz o de inicio tardío. Este se divide en dos, pero tienen las mismas características. El de inicio precoz suele darse en menores de 12 años y por lo regular suele ser alérgica. También tenemos el de inicio tardío. Prevalece en mujeres y se inicia en la edad adulta y puede ser de tipo no alérgica. También tenemos el fenotipo con limitación fija al flujo aéreo. Esto quiere decir que en algunos pacientes asmáticos las vías aéreas presentan un aumento en la masa de músculo liso bronquial. Este puede ser causado por hipertrofia e hiperplasia celular. Esto quiere decir que algunos pacientes que llevan un asma de larga duración se ve una limitación fija en el aumento del flujo aéreo. Y bueno, también tenemos el asma por obesidad. Como su nombre lo dice, se manifiesta con síntomas con escasa inflamación eosinofílica y suele darse en pacientes con sobrepeso, obesidad de tipo 1, obesidad de tipo 2 obesidad de
obesidad mórbida. La siguiente clasificación que se le da a los fenotipos son los relacionados con los desencadenantes. En esta clasificación encontramos al asma alérgico. Este tipo de asma es aquel que se desencadena por la exposición a determinados alérgenos. Como alérgenos podemos identificar al polen, al polvo, algunos algún tipo de caspa de algunos animales, entre otros. Eh, También tenemos al asma inducida por antiinflamatorios no esteroideos. En este no se tiene un mecanismo inmunológico. Este se caracteriza por la presencia de asma bronquial, sinusitis y poliposis nasal e intolerancia a antiinflamatorios no esteroideos, tales como son el naproxeno, el ibuprofeno, pirazolonas, entre otras. Como teoría, se cree que este está dado por la inhibición de la enzima ciclooxigenasa, que son las características de los antiinflamatorios conocidos como COX-1 y COX-2, y este sería el factor desencadenante para una reacción inflamatoria, ya que activa la vía de las lipoxigenasas y favorece a la producción de leucotrienos, que son los principales en la inflamación del asma. También tenemos el fenotipo de asma inducido por menstruación. Esto no quiere decir que la menstruación cause asma, sino que lo hace más agudo. Está caracterizado principalmente porque en la menstruación los niveles de algunas hormonas como lo son la progesterona y el estrógeno disminuyen. Estos cambios pueden empeorar el asma de algunas mujeres. También tenemos el asma inducido por el ejercicio. Este se caracteriza principalmente por el estrechamiento de las vías respiratorias debido a una actividad física intensa. Puede causar falta de aire, silbido en el pecho, tos y otros síntomas que pueden presentarse durante o después del ejercicio. Y por último tenemos la clasificación de los fenotipos de asma inflamatorios. Estos pueden dividirse en asma eosinofílica, asma neutrofílica y asma pausigranulocítica. En el asma eosinofílica se caracteriza principalmente ya que en los diagnósticos como lo son las biopsias bronquiales, hay un aumento de la presencia de eosinófilos. A su vez, en la neutrofílica, en estas biopsias puede verse un aumento en el conteo de neutrófilos. En la pausigranulocítica no se encuentra evidencia de ningún tipo de estas dos células mencionadas antes, pero esto conlleva a que tratamientos dirigidos a suprimir los recuentos de eosinófilos y neutrófilos sean inefectivos para controlar los síntomas de este tipo de asma. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Fernando Delgadillo y continuando con el tema, yo les voy a hablar un poco acerca de la etiología. El asma es una enfermedad que es heterogénea, donde van a coexistir factores predisponentes que incrementan el riesgo de padecer esta enfermedad, así como factores desencadenantes que activan el asma. Estos factores se van a combinar en diferentes momentos para provocar los diferentes signos y síntomas característicos de esta enfermedad. Muy bien, dentro de los factores causales del asma, vamos a encontrar que existen de dos tipos, los genéticos y los ambientales. Primero vamos a abordar los genéticos. El asma es un rasgo hereditario complejo donde van a interaccionar numerosos genes de predisposición con factores ambientales para que se dé la reacción patológica. Entre los factores predisponentes se han descrito asociaciones con alelos de más de 50 genes que participan en la interacción de estímulos del medio ambiente.
el desarrollo de la respuesta inmunológica, el control de la inflamación y la reparación tisular de las vías aéreas. De estos 50 genes, pocos se han repetido en múltiples poblaciones de pacientes. Continuando con los factores genéticos, uno de los locus de predisposición para el asma más repetido se encuentra en el cromosoma 5q, cerca del complejo génico que codifica las citocinas interleucina 3, 4, 5, 9 e interleucina 13 y el receptor de la interleucina 4. Esta región cobra un gran interés por la conexión entre varios de los genes situados en ella y los mecanismos de regulación sobre la inmunoglobulina E, así como de crecimiento y diferenciación de los mastocitos y los eosinófilos. De los componentes de este complejo, los polimorfismos que existen en el gen de la interleucina 13 es donde se ha demostrado mayor vinculación con el asma o las enfermedades alérgicas. Otro de los factores causales genéticos va a ser ADAM33, que pertenece a una subfamilia de las metaloproteinasas, que tiene relación con las metaloproteinasas como las colagenasas. Este se va a expresar en los fibroblastos pulmonares y en las células musculares lisas bronquiales, acelerando su producción, lo que va a contribuir a una hiperactividad bronquial y a la fibrosis subepitelial. Este ADAM33 también está relacionado con el deterioro de la función pulmonar. Otro factor causal genético va a ser el gen receptor adrenérgico beta 2. Es otro elemento situado en el cromosoma 5q y cuyas variaciones acompañan a un contraste de hiperreactividad de las vías respiratorias in vivo y de la respuesta in vitro a la estimulación agonista beta. El reconocimiento del genotipo tiene un gran valor para pronosticar la respuesta al tratamiento. Otro de los factores causales genéticos va a ser el gen del receptor de interleucina 4. Sus múltiples variantes polimorfas de este gen, que codifica la cadena alfa en el receptor de la interleucina 4, se encuentran vinculadas con la atopía, el incremento de la inmunoglobulina E sérica total y el asma. Otro factor va a ser la familia de las quitinasas. Esta cuenta con miembros que poseen actividad enzimática o no. Un ejemplo de las que poseen actividad enzimática es la quitinasa ácida, que ésta se encuentra aumentada en la inflamación por TH2. Una sin actividad enzimática es la YKL40. Esta se encuentra vinculada con el asma, ya que las concentraciones séricas de YKL40 tienen una relación con la gravedad del asma. Dentro de los factores causales ambientales, vamos a encontrar que múltiples factores del ambiente pueden influir en el desarrollo del asma, como la contaminación ambiental, las infecciones virales, el tipo de dieta, la humedad del aire, la temperatura, las mascotas. El asma es una condición que va a depender de una predisposición genética, como lo vimos anteriormente, pero también de la exposición del individuo al alergeno. Por ejemplo, si una persona es alérgica a los perros, pero no tiene contacto directo o indirecto con ellos, jamás va a desarrollar los síntomas. La exposición a un alergeno, junto con las condiciones proinflamatorias como la contaminación o las infecciones virales, durante esta exposición va a hacer que se desarrolle una respuesta inflamatoria contra el alergeno y que ésta perdure ante nuevas exposiciones. Mi nombre es Emanuel Platón Sánchez y yo seré el encargado de hablarles sobre la sintomatología del asma. Hablando de sus clasificaciones, en este caso entraríamos en la clasificación por la gravedad que éste va a presentar, teniendo tres grandes clasificaciones, empezando por el asma leve intermitente. En este caso, los síntomas serán leves. Esta clasificación significará que tendremos síntomas por hasta 2 días a la semana o 2 noches al mes. Este tipo de asma usualmente no afectará ninguna de nuestras actividades y puede incluir el asma inducida por el ejercicio. En cuanto a sintomatología como tal, veremos que esta será constante en los diferentes tipos de asma, como la sibilancia o silbido cuando respiramos, la tos, vías respiratorias inflamadas, el desarrollo de la mucosidad en las vías respiratorias. De igual manera hay que tener en cuenta que el asma es una enfermedad cuyos signos son la manifestación de una obstrucción variable de la vía aérea inferior. En muchos casos nosotros tendremos que los síntomas serán muy leves o estarán totalmente ausentes durante los periodos de estabilidad de la enfermedad. Pero si la obstrucción se hace sintomática, que sería este caso, vamos a observar signos del aumento del esfuerzo necesario para poder conseguir una adecuada ventilación pulmonar.
En cuanto al asma leve persistente como siguiente clasificación, vamos a tener que los síntomas van a ser todavía más leves, pero ocurrirán más de 2 veces a la semana, es decir, vamos a tener una mayor constancia en cuanto a la sintomatología. Para este tipo de clasificación vamos a tener los síntomas más de una vez al día. Estos síntomas van a ser muy generales, estos síntomas van a persistir, van a ser constantes en todos los diferentes tipos de asma. Teniendo en cuenta esto, serían de igual manera la sibilancia o silbido cuando respiramos, tos, vías respiratorias inflamadas, el desarrollo de mucosidad en las vías respiratorias y podríamos agregar un dolor agudo u opresión en el pecho que sentiríamos. Como última clasificación, el asma severa persistente. En este caso, si nosotros tenemos asma severa persistente, tendremos los síntomas varias veces durante el día. Estos síntomas también ocurrirán casi todos los días de manera constante. De igual manera, tendremos síntomas muchas noches a la semana. El asma severa va a persistir y no va a responder bien a los medicamentos, incluso cuando estos se toman de manera correcta y regularmente. En cuanto a la sintomatología, de igual manera es muy general. Es sibilancia o sonido de silbido cuando respiramos. Tos, vías respiratorias inflamadas, desarrollo de mucosidad en las vías respiratorias y un dolor agudo u opresión en el pecho. Buenas tardes, soy Ernest Galicia Aranza y vamos a continuar con lo que es la fisiopatología. Es importante recordar que es una enfermedad multifactorial donde participan componentes como genéticos y ambientales. Así diremos que se pueden presentar por cuestiones alérgicas o no alérgicas, ya sea ante una exposición al alérgeno, desarrollando la respuesta y que perdurará ante nuevas exposiciones futuras, o que de igual forma ante una exposición de humo del cigarrillo o olores de pintura, siendo estos olores fuertes o irritantes, darán el inicio de esta respuesta con algunas diferencias, pero con el mismo fin, que podrá ser un poco más intensa que por la del alérgeno, donde el proceso empezará por un espasmo bronquial pocos minutos después del ingreso del irritante o el alérgeno a las vías respiratorias de la persona, la cual ya ha sido sensibilizada en el caso del tipo alérgico. Por lo tanto, empezando desde el punto inmunológico, el proceso empieza con la sensibilización seguida de una segunda exposición, en donde las células dendríticas, principalmente del tipo convencionales del tipo 2, captan al alérgeno y con ayuda de las moléculas de histocompatibilidad 2 lo van a presentar llevándolo hacia los linfocitos T tipo CD4 y así estos se van a diferenciar a TH2, los cuales promueven la producción de interleucina 13, 4 y 5 de las principales, donde la 4 con ayuda de la 13 estimula las células B para la producción de IgE, donde estas mismas IgE atraen a mastocitos y las demás células ya mencionadas, donde con los receptores de alta afinidad se van a unir, manteniéndose así hasta la llegada de los alérgenos. Entonces vamos a decir que este mastocito ya está sensibilizado, por lo cual cuando entra el alérgeno por segunda vez y así consecutivamente, se unirá a este, empezando una respuesta inmediata provocando una degranulación, así liberando el contenido a lo que es la mucosa y la submucosa de la vía aérea. Y vamos a ver que libera principalmente los leucotrienos, histaminas, proteasas como la triptasa, factores de crecimiento y glicoproteínas, además de atraer más linfocitos T y atraer a eosinófilos, que estos principalmente participan en la fase tardía. Estos son algunos de los más importantes, resaltando lo que es la histamina y los leucotrienos. Por lo tanto, vamos a ver que van a provocar la formación de edemas, el aumento de la permeabilidad vascular, vasodilatación, la secreción de la mucosa, donde ésta estimula aún más el bloqueo de la zona. El músculo liso va a presentar una broncoconstricción, por lo tanto, dificulta la entrada y salida del aire, ya que es como si cerraran la puerta para el paso hacia los alvéolos. Aquí podemos ver la diferencia entre una vía normal y una vía con un episodio. Por lo tanto, todas estas causas van a provocar lo que es la sintomatología característica del asma. También veremos la interleucina 5 que recluta eosinófilos y los lleva hacia el músculo liso para la inflamación de esta área. También participan lo que son los TH9 con la producción de interleucina 9,
que aporta para la inflamación de los eosinófilos y la hipersecreción de moco. Después se presentará una segunda fase llamada tardía, después de 3 o 4 horas, donde los linfocitos con la producción de citoquinas promoverán a un problema de inflamación crónica, además de la atracción de más células como los eosinófilos, monocitos, etcétera, ya que, por ejemplo, los eosinófilos dañan más las células endoteliales y sus cilios, así produciendo hipersecreción de mucina, además de secreciones de proteínas tóxicas, las cuales por su función, si se presenta esta fase demasiado y repetidamente, habrá lesiones en el epitelio, dejando muy sensibles hacia los irritantes, por lo cual reaccionará más, siendo más expuesta y con mayor activación, dañando y dando hiperreactividad bronquial, así aumentando la remodelación bronquial, presentando fibrosis, formación de pólipos nasales y el crecimiento de cornetes nasales, dando una obstrucción mayor, además de hipertrofia del músculo liso, por lo cual aumentará cada vez más por la llegada de más células. También participan las células linfoides innatas tipo 2 que producen la interleucina 4, 5, 13 y 9 con las mismas participaciones con mayor fuerza con la que es la 5. El daño de la barrera epitelial se liberan citocinas epiteliales como la linfopoyetina estromal tímica, la interleucina 25, 33, que actúan en la ILC2. Desde el lado del asma no alérgico veremos que se parecen el proceso con diferentes características. En este caso se dividen en dos, en neutrofílicas y eosinofílicas, donde va a destacar que, por ejemplo, en la neutrofílica participan los TH1 y 17 que producen lo que es la interleucina 17, 21 y 22, así como el interferón gamma, que promueve la hipersecreción e hiperreactividad bronquial, y lo que es el interferón alfa, que promueve la quimiotaxis de los neutrófilos. También la interleucina 17 participa en la inflamación neutrofílica y recluta a estos mismos de igual forma con lo que son las células linfoides innatas del tipo 3. En lo que es la eosinofílica van a participar lo que es la ILC2, principalmente destacando, ya que como se menciona anteriormente, va a ayudar con lo que es la interleucina 5 y la 13 a la función de los eosinófilos. Continuando así con mi compañero. Bien, ahora yo les voy a hablar un poco acerca del diagnóstico. Para que exista un diagnóstico certero, como primer punto debe de haber una sospecha clínica de asma. Para corroborar esta clínica debe de existir la presencia de dos o más de los siguientes síntomas. Como primer síntoma son las sibilancias. Estas sibilancias son un sonido silbante y chillón durante la respiración, y este ocurre cuando el aire se desplaza a través de los conductos respiratorios en los pulmones. Como siguiente síntoma va a aparecer la tos. El siguiente síntoma es la disnea. La disnea es cuando el paciente refiere que le falta la respiración. Como siguiente síntoma es la opresión del pecho o sensación del pecho apretado. Otro de los síntomas es la variabilidad en el tiempo e intensidad. ¿A qué me refiero con esto? Es cuando el paciente nos va a referir cuando se presenta el evento, cuando, por ejemplo, cuando es de madrugada, cuando está realizando un ejercicio y qué tan intenso es. Y presencia de factores desencadenantes, como lo habíamos hablado anteriormente. Por ejemplo, el paciente nos va a referir si nota que se desencadenan los eventos cuando está cerca de un perro, cuando huele o respira humo de cigarrillo. Toda vez que en la sospecha clínica de asma notamos la presencia de dos o más síntomas, procederemos a realizar pruebas de función pulmonar. Estas pruebas de función pulmonar se llevan a cabo en pacientes con un cuadro sugestivo de asma y se recomienda la espirometría. Esta espirometría se lleva a cabo con un espirómetro, como el que pueden ver en la imagen, en el cual el paciente va a
exhalar en este tubito y se va a llevar un registro de cuánto es lo que exhala durante un segundo. Dentro de los datos para la interpretación de la espirometría, primero debemos de conocer que una persona normalmente logra exhalar el 80% de la capacidad vital forzada dentro de un segundo. Así es que si esta relación se encuentra por debajo del 70% en adultos menores de 50 años, es un indicador para obstrucción del flujo de aire. Ahora bien, si estos datos obtenidos se encuentran igual o menor al 70%, se considera una obstrucción leve. Si se encuentran del 69 al 60%, se considera una obstrucción moderada. Si estos datos se encuentran del 50 al 59%, se considera una obstrucción moderadamente grave. Y si se encuentran del 40 al 49%, se considera una obstrucción grave. Bueno, dentro del último punto del diagnóstico, vamos a encontrar la clasificación de nivel de control, riesgo futuro, gravedad y fenotipo del asma. Una vez que los datos obtenidos en los exámenes anteriores nos dan positivo para diagnóstico de asma, el médico debe de evaluar el nivel de control actual y la gravedad del asma para poder establecer el nivel adecuado de tratamiento. En pacientes con asma grave, la clasificación por endotipos es la que puede ayudar a elegir un tratamiento biológico más específico. Hola, yo soy García Díaz Karen Itzel y les voy a hablar sobre el tratamiento del asma. Como sabemos, el asma no tiene cura. Por eso, el objetivo del tratamiento es disminuir los síntomas, mantener una función pulmonar normal o casi normal, prevenir las agudizaciones y que el paciente tenga una buena calidad de vida. Siempre se tiene que iniciar con el manejo no farmacológico, ya que este modifica o evita la exposición a factores que irritan las vías aéreas. Tenemos los factores inespecíficos, como evitar el tabaco, ya que si se consume hay un mal control de la enfermedad y una menor respuesta al tratamiento farmacológico. También la actividad física. Si la hacemos de forma regular, mejora la condición cardiovascular y la tolerancia al esfuerzo. También evitar la contaminación ambiental. ¿Esto cómo lo podemos hacer? Pues no realizar ejercicios o cualquier otra actividad en el exterior cuando los días de nivel de contaminación esté muy alto. Y la vacunación. Esto es en general o va más relacionado a las enfermedades de las vías aéreas, como la influenza o actualmente pues el COVID. También tenemos los factores específicos. Estos prácticamente es evitar el contacto con animales, polen, hongos o humedad y los ácaros del polvo. También tenemos los farmacológicos. La mayoría de estos tratamientos se administran de forma inhalada, lo que hace que el efecto local sea mucho mejor a nivel de las vías aéreas y con menos efectos secundarios. Tenemos dos grupos de fármacos inhalados, los broncodilatadores y los glucocorticoides. Los broncodilatadores abren o dilatan las vías aéreas y así pueden hacer su acción de forma corta o larga, mientras que los glucocorticoides son antiinflamatorios que disminuyen la inflamación en las vías aéreas. Tenemos dos estrategias de tratamiento, el de rescate y el de mantenimiento. El de rescate nos ayuda a aliviar la sintomatología de forma rápida, administrando un broncodilatador de acción corta, como anteriormente ya se los mencioné, y este actúa en minutos, mientras que el de mantenimiento es un control de la enfermedad y previene la aparición de crisis. En el tratamiento de mantenimiento, lo primero que tiene que hacer el médico es seleccionar
el paso adecuado en el cual se ubica el paciente dependiendo de la gravedad de su asma, para así obtener un buen control de los síntomas y una mejoría en su función pulmonar. Aquí podemos observar en la imagen los pasos del 1 al 5, siendo el 5 el más grave. Y aquí en estos cuadritos de abajo podemos visualizar las dosis o incluso el tratamiento o medicamento que se le tiene que administrar al paciente según el paso en donde esté. Para pasar de un nivel a otro se necesita un tratamiento personalizado, el cual consta de 3 procesos, que es la evaluación, el ajuste de tratamiento y la revisión a la respuesta. En la evaluación tenemos que tiene que estar confirmado el diagnóstico, el control de los síntomas y los factores de riesgo, así como las técnicas y el objetivo que se tiene con el paciente. En el ajuste de tratamiento tenemos el tratamiento de los factores de riesgo, las estrategias no farmacológicas y los medicamentos, así como la revisión a la respuesta, que le integran los síntomas, las exacerbaciones, los efectos secundarios, la función pulmonar y sobre todo el cómo se siente el paciente. Y por último aquí les presento algunos medicamentos que se suelen ocupar en esta enfermedad. Los de primera línea son los esteroides, los beta-2 agonistas, los antihistamínicos y los bloqueadores de leucotrienes. Los antihistamínicos actualmente ya no se usan mucho porque su efecto en las vías aéreas no son nulos o muy poco. Mientras que medicamentos alternos tenemos las cromonas, la atropina, el sulfato de magnesio y el bloqueo de la inmunoglobulina E. Esto sería todo de nuestra parte y les dejamos las referencias que utilizamos.